Alerta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Ahora sí, ya estamos conectados con Juani Citrioni. Él es periodista, como les decía yo, de nuestra cadena aliada CNN en español de Argentina. Juani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Gisela? Un gusto saludarte. ¿Me reciben bien? Muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿cómo despide la Argentina a su Papa Francisco? Bueno, conmocionados, por supuesto, muy conmocionados. Esta mañana con la noticia que conocía el mundo y por supuesto en Argentina con las particularidades de no solamente ser Francisco, sino ser Jorge Bergoglio, un hombre que tiene una larga trayectoria no solamente en el clero, en la iglesia, sino también como un actor político de relevancia en la República Argentina y en la historia de la República Argentina. O sea que es una noticia, por supuesto, que conmocionó muchísimo al país. ¿Cómo crees que influyó la vida de Bergoglio justamente en los porteños? Muchísimo, sobre todo por sus inicios, porque estábamos hablando de quien tuvo, por lo menos en cuanto a su participación, si se quiere, más política, un auge importante siendo el arzobispo de Buenos Aires, pero con una mirada que después fue la que trasladó al Vaticano y al mundo entero como papa, una mirada cerca de los humildes, una mirada de una iglesia mucho más terrenal que otra cosa, y así lo demostraba en Buenos Aires. Bergoglio, Francisco, estaba muy acostumbrado a tener diálogo permanente con lo que él llamaba los curas villeros, curas que hacían un trabajo social, no solamente religioso, y ha tenido esa impronta durante todo su paso por su vida en la República Argentina, en distintos, no solamente en Buenos Aires, en otras provincias también, y en cada una de ellas es muy, muy bien recordado, ¿no? Sobre todo insisto, por este concepto que luego lleva a la Santa Sede, que tenía que ver con una iglesia mucho más terrenal y mucho más cercana a los más desprotegidos. ¿Y cuáles son los actos que se han preparado en la capital argentina para despedir a Francisco? Bueno, hay actos prácticamente en todas las parroquias, diría. Va a haber actos centrales en la Catedral de Buenos Aires, un lugar que mientras él era arzobispo, por supuesto, habituaba. Va a haber actos en distintas catedrales en distintas provincias, con 7 días de duelo que se ha declarado por el presidente Milei en la República Argentina. Bueno, hoy ustedes repasaban un poco los mensajes de los primeros mandatarios del mundo respecto al fallecimiento de Francisco. Presidente Milei fue uno de ellos. Además estará viajando a Roma también para presenciar lo que van a ser las ceremonias oficiales, pero bueno, en Argentina se preparan muchísimos homenajes. ¿Cuál es el ambiente en las calles en este momento en Buenos Aires? ¿Se siente el pesar de la pérdida del primer papa latinoamericano que le pertenece a la Argentina? Es un tema excluyente de la calle, de cualquier tipo de conversación, indudablemente. Ha quedado siempre un tema de discusión con los argentinos, que fue esta gran pregunta de por qué no vino a la Argentina, por qué nunca volvió a la República Argentina. Creo que ahí hay un análisis que hacer, que uno entiende que dejó de ser argentino y pasó a ser ni más ni menos que el Papa, y quizá a muchos argentinos les cuesta todavía desprenderse de la imagen Bergoglio argentino para pasar a ser el Papa Francisco, a pesar de 12 años de su mandato en el papado, ¿no? Creo que ese es uno de los temas que se habla mucho hoy en la calle, recordándolo a Francisco. Qué lástima que no vino a Argentina, cómo me hubiese gustado poder verlo en Argentina. Estuvo en Brasil, estuvo en Chile, estuvo muy cerca, pero nunca en suelo argentino. Pero bueno, más allá de eso, indudablemente es un tema que monopoliza cualquier conversación en la calle. Bueno, es que era un papa que tenía lo argentino a flor de piel, digo yo, muy cercano al fútbol también, a esas pasiones que tiene la Argentina, muy que conocemos alrededor del mundo, sobre esa pasión por el fútbol, también la pasión por comer carne o por los panchos, ¿no? Que era muy propio de él. O los mates, decíamos, pero pues sabés que tuvo algo que fue muy inteligente de su parte, que no se dejó en estos más de 10 años, no se dejó involucrar de lleno en las cuestiones políticas partidarias de la República Argentina, lo supo evadir muy bien, recibió a todos los presidentes, tuvo diálogo con todos los presidentes, inclusive con algunas tensiones en el inicio de su papado, con el kirchnerismo inicialmente, después con una relación que fue conservadora pero que se dejó llevar, diríamos, en Argentina,
lo mismo durante el mandato de Mauricio Macri, posteriormente Alberto Fernández, o inclusive con el propio Javier Milei. No se lo dejó arrastrar, porque en la política argentina sucede mucho eso. También es una de las cuestiones probablemente por las cuales no vino a la Argentina, porque no quiso quizá dejarse arrastrar a esas cuestiones más políticas. Todos intentaron tener la foto con Francisco, todos intentaron que Francisco durante sus mandatos presidenciales pisara a la Argentina. Bueno, no lo han logrado en ese sentido. Creo que ha sido muy hábil también para intentar separar algunas cuestiones más de cuestiones domésticas argentinas, con una responsabilidad mayúscula, por supuesto, que era ser papa. Bueno, y se sintió también, porque si bien tú dices, quiso dejar de lado incursionar en la política argentina, digamos, como lo ha hecho en otros sectores, porque la política también fue algo que por un lado se le aplaudió y por otro se lo criticó muchísimo, ¿no? Pero leía y escuchábamos también el mensaje del presidente Milei respecto a que esas diferencias marcadas no lo alejan de sentir ese dolor, como todo argentino, por la pérdida de Bergoglio, ¿no? Fue un gran actor político, para la Argentina también, pero sobre todo previo a su papado. Uno después entendió que la agenda del Papa era muchísimo más amplia que el egocentrismo argentino de creer que el Papa iba a discutir cuestiones de política doméstica. El Papa en su agenda tuvo guerras, el Papa en su agenda tuvo crisis de inmigraciones muy profundas, que por supuesto eran mucho más amplias y mucho más importantes que la política doméstica argentina, aunque siendo Bergoglio, siendo el cardenal de Buenos Aires, sí, y se metía, y vaya que se metía en muchas cuestiones de la política doméstica, pero siempre con su mismo norte, ¿no? Con entender e intentar que sobre todo las grandes instituciones poderosas, entre ellas la propia Iglesia, estuviera más cerca de los más necesitados, más cerca de lo terrenal. Con eso me quedo. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado. Un gran saludo para todos. Nos acompañó Juani Citroni, periodista de CNN en español Argentina. Notimundo a la carta.